Episodio 37, selecciona cualquier cosa, selección compleja. Es decir, vamos a empezar a ver cómo seleccionar cualquier tipo de cosa en cualquier fotografía. O por lo menos vamos a ver unas cuantas herramientas que nos van a dar bastantes opciones a la hora de seleccionar objetos, personas, cosas difíciles. Así que aunque hasta ahora hasta este capítulo hemos visto pues lo que podría ser una especie de curso global de Photoshop para fotógrafos, ahora vamos a ver cosas más concretas, más dirigidas a retoques avanzados en el uso de Photoshop para fotógrafos. Así que, como no podía faltar en este curso, vamos a ver selección compleja, es decir, cualquier tipo de selección a la que podemos enfrentarnos en Photoshop. Así que pues vamos a ver varios ejemplos, tenéis varios materiales en este episodio para hacer lo que yo voy a ir haciendo, así que vamos a abrir primero esta imagen que se llama señal. Así que vamos a ver varias maneras de seleccionar, pues por ejemplo, el color rojo que queremos cambiar porque nos han dicho que cambiamos este color rojito de la señal. Así que muchas maneras, pero yo diría que en este caso la más sencilla sería que fuésemos a selección y vamos a gama de colores. Aquí lo tenemos, gama de colores. Entonces directamente, fijaos que aquí tenemos seleccionar pues varias opciones, muestreados rojos, amarillos, verdes, cianes. Esto, si has hecho el curso anterior, ahí lo vemos en detalle, pero bueno, para que sepamos aquí en un solo episodio todas las maneras que tenemos de seleccionar una cosa, un color, un objeto, un sujeto. Así que fijaos, si vamos a rojo, aquí directamente abajo nos aparece el color rojo seleccionado. Entonces en este caso sería muy cómodo hacerlo así, pero también podemos decirle que muestre los colores que queremos seleccionar. Entonces le damos a muestreados y ahora simplemente con el cuentagotas hacemos clic en el color que queremos y después tenemos aquí pues un control de tolerancia que podemos subir o bajar. Entonces fijaos de qué manera tan fácil he seleccionado pues el color rojo. Si queremos añadir más colores, entonces fijaos que aquí tenemos un cuentagotas para añadir más o añadir menos, y que simplemente si vamos a la imagen y ponemos el cuentagotas, si presionamos Alt aparece el cuentagotas menos y si presionamos Shift aparece el cuentagotas más. Y después tenemos más opciones, pero bueno, muy básicamente así podemos seleccionar un color. Y entonces ahora, cuando estamos aquí en las capas, pues podemos añadir una capa de ajuste, por ejemplo, imagen, capa de ajuste, tono, y cambiamos el tono, pues lo queremos poner en azul. Ah, interesante, ¿no? Interesante. Vale, de manera muy sencilla, esto es muy fácil de hacer. O podemos quitar la saturación o lo que queramos. Así es como seleccionamos algo según el color. Entonces esto es fácil. Para deshacer las selecciones, como ya sabemos, control o comando D. Ahora, ¿qué ocurre si yo solo quiero cambiar una de estas figuras? El color de una de estas figuras. No me vale esta opción, aunque podría hacer lo que he hecho y después borrar las partes que no quiero seleccionar y solo dejar las partes que quiero seleccionar. Es decir, hacer una selección por color y luego borrar manualmente las partes que se han seleccionado y no quiero. Pero bueno, vamos a ver otras opciones de seleccionar objetos en concreto. En este caso, como es un objeto geométrico, pues podemos utilizar o la herramienta lazo, fijaos aquí, lazo poligonal. Si dejamos apretado aparece lazo poligonal y si hacemos un poquito de zoom, vemos que simplemente haciendo clic, 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 como es una forma poligonal geométrica, pues se nos van creando líneas muy rectas que podemos seleccionar para crear una forma, y cuando llegamos al inicio nos aparece como un circulito en la herramienta lazo, ¿lo veis? Ploc, ploc. Hacemos clic y se cierra la forma. Entonces tenemos una selección geométrica poligonal de manera muy sencilla. Y ahora lo mismo, si vamos a imagen, ajustes, tono, saturación, pues cambiamos el tono de saturación de esto en concreto. ¡Pachán! Aquí lo tenemos, vale. Control Z, Alt, Control Z y volvemos al inicio. Ahora tenemos más maneras de seleccionar objetos, de manera como manual podríamos decir, porque vamos a ver todas las maneras de seleccionar objetos, sujetos, colores. Así que después de haber visto el lazo poligonal, que es la L, podemos ir a la herramienta pluma, que aquí la tenemos. Clic, pluma. Entonces, imaginaos que yo quiero seleccionar pues todo el cartel, pues por alguna razón quiero seleccionar todo el cartel, o incluso una de estas formas, también lo podría hacer, pero vamos a ver todo el cartel. Pues yo puedo con la pluma dibujar un trazo, es decir, no es una selección, pero luego vamos a ver cómo se transforma en selección. Entonces simplemente hago clic aquí, luego hago clic aquí, después como es una pluma, que esto es interesante, lo vamos a ver por una razón, ahora lo explicaremos todo. Podemos pinchar, arrastrar, entonces creamos una forma curva. Después pinchamos aquí, arrastramos, creamos una forma curva. Esto ya lo hemos visto en el episodio pluma, así que podemos aprender ahí un poquito cómo se utiliza. Pero bueno, de todas maneras lo explico aquí básicamente. Si queremos mover uno de estos puntos que hemos creado, presionamos control y entonces nos aparece esta otra herramienta y podemos mover eso. Llevamos para allá, con el espacio me muevo con la mano, porque se activa la mano temporalmente al presionar espacio. Después pincho aquí, después pincho aquí, arrastro y creo una curva. Voy a mover el punto. Después puedo mover también las manivelas estas, pongo así, las redirijo para que la curva esté completamente ajustada a la forma. Después pincho aquí y después pincho aquí, pero otra vez arrastro y creo una curva. Entonces, ¿por qué querríamos hacer una selección con la herramienta pluma? Pues porque este trazado, si vamos aquí a la derecha, en donde pone capas, canales, trazado, aquí lo tenemos, se nos queda guardado. Es decir, aunque yo haga clic fuera,
que se deselecciona, yo vuelvo a hacer clic en el trazado y lo tenemos ahí guardado. Y si voy a la herramienta que pone aquí, fijaos, herramienta selección de trazado, ¡tachán! O herramienta selección directa, yo puedo volver al trazado que tenía y corregirlo. Pues por ejemplo, a lo mejor es que lo quiero así, por alguna razón. O quiero quitar una parte, por ejemplo, imaginaos ahora yo solo quiero seleccionar pues hasta aquí. Y entonces voy pinchando los puntos, los voy moviendo, voy pinchando las manivelas para cambiar las curvas y que sean esquinas. Es decir, tengo mucho más margen a la hora de crear una selección. Entonces por eso puede sernos útil esta herramienta. De momento lo voy a dejar como estaba. Ahí lo tenemos. Pero ¿qué ocurre? Que aunque tenemos más margen, todavía no lo tenemos creado como una selección. Entonces tenemos que hacerlo. Porque si ahora pintamos otro trazado, vamos a perder este trazado que hemos pintado de primeras. Así que hacemos doble clic cuando estamos aquí en la pestaña trazados, donde pone trazado de trabajo. Doble clic, le llamamos señal, sepal, señal, le damos a OK y ahora botón derecho, hacer selección. Ahora le decimos que interprete cómo queremos que sea el radio de desvanecimiento. En este caso, como es una forma geométrica, no le daría un radio de desvanecimiento, es decir, como de difuminado. Entonces le doy a OK, ya tengo la selección y ahora lo mismo, pues puedo ir a imagen, ajustes, equilibrio de color, por ejemplo, y puedo cambiar un poquito pues el color de esta imagen si es que es muy saturado, o puedo ir a imagen, ajustes, tono, saturación, y como os decía, pues cambiamos el tono y la saturación, tal cual. De manera muy sencilla. Entonces, siempre que estemos trabajando con formas geométricas o con formas de bordes muy delimitados, podemos utilizar estas herramientas, tanto el lazo poligonal como la pluma, porque nos dan margen de maniobra y son muy clásicas en Photoshop. Son una de las formas clásicas de seleccionar objetos, etcétera. Vale, esas son las maneras fáciles. Vamos a ir viendo más. Una también fácil, seleccionar según enfoque. Entonces hemos visto seleccionar según color, seleccionar con el lazo, seleccionar con la pluma, pero ahora vamos a ver cómo se puede seleccionar una imagen, pero solo las partes enfocadas, que eso también es muy útil. Así que simplemente con la imagen abierta, vamos a utilizar esta que pone puerto del ápice, vamos a selección de nuevo y vamos a área de enfoque. Entonces, por defecto, ya empieza a analizar cuáles son las partes que están enfocadas. Así que, como en esta parte también está enfocada la carretera, pues también lo selecciona, pero no lo queremos. Así que ahora simplemente fijaos que por defecto está activado este pincel de herramienta de ampliación de área de enfoque para añadir partes de enfoque. O la de abajo, que es herramienta de reducción de área de enfoque, que si vamos directamente a la imagen con este pincel, si presionamos Alt, pues se selecciona la opuesta. Porque yo ahora con el menos quiero quitar toda esta parte. Y también puedo hacer el pincel más grande, presionando Control, Alt, clic, botón derecho en Windows, clic botón izquierdo en Mac y arrastro. Se hace el pincel más grande, como ya sabemos, todas estas cosas las voy diciendo para repasar, pero bueno, ya las sabemos. Y pinto todo esto, que no lo quiero. Y ahora voy aquí porque esto se ha quedado un poquito plof. Ups. No, mi pie. Así. Ajá, vale. Tenemos una primera selección según enfoque y ahora lo que podemos hacer es ir aquí donde pone seleccionar y aplicar máscara, clic, y entonces ahora pues de manera muy fácil, como ya sabemos utilizar esta herramienta de selección y aplicar máscara, hacemos clic en radio inteligente, subimos un poquito el radio y entonces ahora nos fijamos, si damos al zoom, que la selección es bastante buena, bastante perfecta. Y entonces ahora pues podríamos enviar una selección o enviar una nueva cáspara de maca, máscara de capa o una nueva capa o lo que queramos. En este caso pues le voy a dar a enviar una selección porque estamos haciendo selecciones. Entonces ya me tengo a mí mismo de manera muy fácil seleccionado. Y ahora pues lo mismo de siempre. Podemos ir a imagen, ajustes, tono, saturación y bajamos la saturación si es que me quiero quedar en saturación, o puedo invertir la selección. ¿Cómo se hace esto? Control I. ¡No! ¿Eso qué es? Invertir la capa, no la selección. La selección se invierte dándole a control, mayúsculas, I. Eso es, la selección se invierte así. Lo que he hecho antes ha sido invertir lo que es la imagen, es decir, como los colores, la luminosidad de la imagen. En este caso yo lo quería invertir la selección, así que control, shift I, control, shift I, comando shift I en Mac. Y entonces ahora lo que os decía, como tengo el resto de la imagen seleccionada menos a mí mismo, pues voy a ajustes, tono, saturación, y quito la saturación de todo menos de mí mismo. Vale, maneras de seleccionar cosas, muy interesante. Vamos a ver cosas aquí muy interesantes. Vale, ahora una aplicación muy práctica de la herramienta seleccionar según gama de colores. Cuando tenemos un cielo azul, en el que todo es de un tono azul, es muy fácil hacer una selección y eliminarlo utilizando esta herramienta gama de colores. Vamos a verlo, porque a lo mejor queremos cambiar el cielo, queremos sustituirlo o lo que sea. Vamos a restaurar esta herramienta porque he estado cacharreando con ella antes, entonces apretamos Alt y vemos que aquí aparece restaurar. Vale, vamos a poner la tolerancia, yo creo que hacia 45, y ahora simplemente vamos a ir añadiendo gamas de azul que queremos añadir a la selección. Así que yo creo que por ahí, vamos añadiendo gamas de azul, esto ya sabemos hacerlo. Me he pasado. Vale, todas estas gamas están bien seleccionadas, por ahí, vale, así, con Shift y haciendo clic.
Vamos seleccionando todas las partes que queremos seleccionar del cielo. Ahora le damos a OK y entonces ya tenemos la selección del cielo. Así que ahora podemos ir a seleccionar y aplicar máscara. Y entonces, fijaos, se ha seleccionado el cielo, lo que queremos es seleccionar los árboles y borrar el cielo. Así que vamos aquí abajo donde pone invertir, ya sabemos utilizar esta herramienta. Y vamos arriba, aquí, al modo de vista, y le decimos que sea superponer, ahí. Bueno, esto no pasa nada, esto luego lo vamos a poder arreglar. Y ahora fijaos que entre las ramas, aunque ha hecho un muy buen trabajo con unos poquitos clics, pues tenemos bastantes partes que arreglar porque hay como un borde, ¿no? Hay que arreglar ese borde que en inglés se llama fringing. Entonces tenemos que hacer un defringe. Así que vamos a activar la opción de radio inteligente, subimos un poquito, que analice ahí los bordes, analiza los radios inteligentes. Y después incluso podemos añadir un poquito a la selección, por ejemplo, esta parte de aquí abajo, queremos añadirla a la selección y no se había añadido. Así, muy bien, y esta parte de aquí, pues también, así. Pero quizá estas partes de abajo que están rojas no las queremos, porque roja significa que se está añadiendo. Así que le damos al Alt, entonces quitamos. Bueno, no me hace mucho caso. No pasa nada, esto lo podemos quitar luego de manera muy fácil. Así que seguimos refinando un poquito la selección. Creo que el radio inteligente se puede aumentar un poquito más. Y después vamos aquí abajo, a donde pone descontaminar colores. Lo activamos. Y entonces fijaos, hace muy buen trabajo para quitar las partes blancas y azules que se estaban metiendo en las hojas. Entonces, bueno, es cuestión de ir probando en qué parte. Esto ya hemos visto todo cómo se hace, así que lo estoy haciendo solo muy rápido para recordar un poquito. Y después, bueno, podemos decirle dónde queremos que lo exporte, que lo envíe a una nueva capa con máscara de capa o que lo envíe a una máscara de capa sin más. Vamos a darle a nueva capa con máscara de capa. Dimos OK. Y entonces ahora ya tenemos la selección hecha con una máscara de capa que podemos seguir trabajando sobre ella. Por ejemplo, estas partes de aquí que se han perdido, pintamos sobre la máscara de capa con blanco, así, y ahí las recuperamos. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora si queremos sustituir el cielo, es importante que seleccionemos un cielo adecuado. Bueno, yo en este caso os doy un cielo, aquí lo tenemos, y podemos probar a ver qué tal queda con este. Que bueno, yo creo que queda un poquito extraño, ahora veremos por qué, pero bueno, vamos a probar. Ponemos así, lo bajamos debajo de la capa que hemos estado borrando el cielo y vamos a recolocarlo un poquito, comando T, transformación libre, cambiamos el tamaño, así, Enter para aceptar. No queda mal yo creo. Fijaos, hemos pasado de esto a esto. Bueno, queda bastante bien yo creo, ¿no? No se nota nada, fijaos de qué manera tan fácil, con la herramienta gama de colores, selección, gama de colores, hemos cambiado el cielo de una fotografía. Bueno, interesante, ¿no? Vamos viendo más cositas sobre cómo seleccionar cualquier tipo de cosa. Vale, vamos a ver aquí una selección súper compleja de pelo. Entonces, en general, yo siempre que me enfrento a un objeto que tengo que seleccionar, un objeto, un sujeto o lo que sea, utilizo la herramienta selección rápida, que la tenemos aquí a la izquierda, la hemos visto ya en los cursos, pero bueno, vamos a verlo más en detalle esto y sobre todo cuando esta no funciona, pues qué hacer. Entonces, como ya sabéis, la herramienta selección rápida simplemente la seleccionamos, tecla W y vamos pintando pues por las partes que queremos seleccionar. De una manera así un poquito general, porque va a ir detectando los bordes. Como ya sabéis, esta herramienta tiene integrado detección de bordes, así que es súper potente. Más que varita mágica. Vale. Pintamos por aquí, luego después podemos hacer el pincel un poquito más pequeñito. Seguimos por aquí, pintamos más o menos, así. Vale, más o menos. Esto habría que ir con mucha calma, pero para que no se haga eterno este episodio, pues... ¡Oh! Me he pasado. Pues tenemos que hacerlo un poquito así, más rápido. Yo creo que, bueno, tampoco está tan mal. Así vale. Después, como ya sabemos, vamos a seleccionar y aplicar máscara. Hacemos clic y entonces ahora, pues bueno, de entrada no está muy mal, pero deja un poquito que desear. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esta detección automática de bordes, esta selección automática con selección rápida. Lo primero, vamos a restaurar los valores que tenemos aquí en el panel propiedades. Hacemos clic aquí y empezamos como de cero. Vamos a activar el radio inteligente si no lo teníamos y ahora simplemente pues vamos probando a ver en qué posición el radio inteligente funciona bien. Fijaos, por ahí no está mal, no hace un mal trabajo. Vamos a hacer un poquito con más de detalle. No está mal, fijaos. Aunque es un pelo muy complejo de seleccionar, si activamos la opción radio inteligente, hace un trabajo bastante aceptable. Si lo dejamos por ahí, por ejemplo, un radio muy bajo, pero queremos hacerlo manualmente, podemos ir aquí a la izquierda, donde tenemos herramienta pincel para perfeccionar bordes, la tecla R. Lo hacemos pequeñito, no hace falta que sea muy grande, es decir, solo del tamaño de la parte que queremos que reanalice. Entonces fijaos, aquí hay pelos que se han perdido porque están en rojo y sin embargo hay partes que están blancas, entonces no está borrando el fondo. Así que pintamos por esas partes y va a reanalizar, ¿veis? Va devolviendo pelos que se habían perdido y va borrando fondo blanco. Entonces bueno, es que esta selección es muy compleja, este pelo es muy difícil porque es súper rizado y además es como súper ramificado, entonces le cuesta aquí hacer un trabajo decente. Pero bueno, para que veamos que
esta herramienta es muy potente y en general yo de primeras es la que utilizo. Esa es la que he hecho mano. Vale, vamos por aquí, incluso en las partes de aquí, también abajo, que reanalice esto de aquí porque igual el borde de la piel y demás se había hecho un lío. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. Con lo complicado que es esto, la selección tan compleja que es esta, yo creo que está quedando bien. Después, como os había contado ya, descontaminar colores. Fijaos, si yo lo desactivo, hay mucha parte de fondo blanca que se está metiendo en los pelos. Sin embargo, si lo activo, pues queda mucho mejor. Y puedo jugar ya pues con la cantidad de descontaminar que quiero. Yo creo que donde estaba más o menos 80 y pico, por ahí hace un buen trabajo, incluso en 100. Bueno, ya hay que ir probando. Vale, vamos a probar qué tal, porque ya hemos hecho la selección, pero tenemos que comprobar con un fondo a ver qué tal queda esta selección. Así que vamos a darle a OK. Quiero que envíe a una nueva capa con máscara de capa. Le doy a OK. Y entonces ahora, seleccionando la capa de abajo, para que me ponga justo encima una capa nueva, un fondo, un sólido, hago clic en crear nueva capa, color uniforme y pues fijaos, no está nada mal. No está nada mal. Hombre, si ponemos un fondo muy oscuro, es decir, contrario u opuesto al fondo original, pues se nota un montón. Fijaos, aquí hay un pelo, pues está como muy borroso, muy difuso, pero bueno, si le damos un azulito, sobre todo cuanto más blanco, que es el original, pues mejor. Vamos a dejarlo así y así podemos comprobar cómo quedará el siguiente método que vamos a utilizar. Vamos a darle a OK. Vale, bueno, este es el resultado que tenemos de momento, así que otro método, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale, voy a ocultar la capa que hemos creado y vuelvo al fondo. Entonces, ahora voy a utilizar los canales. ¿Qué son los canales? Pues fijaos, aquí en el panel capas tenemos las capas con las que estamos trabajando. Pero dentro de cada una de ellas, como tienen los 3 colores básicos, pues hay 3 canales. Vamos a verlos. Si vamos a la derecha, con esta capa seleccionada, aquí tenemos RGB, Red, Green and Blue, rojo, verde y azul. Entonces tenemos una capa para cada color. Entonces podemos hacer una selección utilizando un color, es decir, un canal. En vez de tener los 3 seleccionados y trabajar con otras herramientas de selección, podemos seleccionar, por ejemplo, solo el canal azul, solo el canal verde, solo el canal rojo. Así que, fijaos, lo que tenemos que conseguir es que haya mucho contraste. Es decir, queremos elegir un canal en el que tengamos mucho contraste entre el fondo y el sujeto, el pelo, el objeto o lo que sea. Entonces, en general, el azul suele ser el más común, el que mejor funciona. En este caso lo es. Pero no podemos trabajar sobre el propio canal porque entonces vamos a modificar la fotografía original, porque estamos cambiando el canal azul de la foto original. Así que lo que tenemos que hacer es crear un nuevo canal. Simplemente arrastrando el canal azul, lo llevamos aquí al botoncito de crear nueva capa y se nos copia. Azul copia. Entonces ahora podemos trabajar sobre este canal sin modificar la fotografía original. Vale, ¿qué queremos hacer ahora? Lo que queremos conseguir es que el sujeto y el pelo esté completamente blanco y el fondo esté completamente negro, para que lo que está completamente blanco se guarde como selección y lo que está completamente negro se pierda. Aunque bueno, nos daría igual que esté invertido blanco-negro porque luego vamos a trabajar con una máscara y entonces podemos invertir la máscara, etcétera. Pero bueno, para hacernos una idea más clara, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a intentar conseguir un contraste muy grande. Así que para conseguir ese contraste, lo más fácil es que juguemos con los niveles. Y aunque estemos trabajando con canales, podemos jugar con los niveles. Así que le voy a dar a Control L y se nos abre niveles. Es decir, es como si hubiésemos ido aquí a imagen, ajustes, niveles y hubiésemos activado los niveles. Entonces ahora, aunque el fondo ya es muy blanco, pero bueno, podemos darle un poquito más de blanco, pues si acaso hay alguna zona un poquito gris, fijaos, se hace un poquito, ¿sí, no? Entonces ya sabemos que eso va a ser completamente blanco y ahora lo de dentro queremos que se vaya convirtiendo en completamente negro. Entonces fijaos, interesante, interesante. Entonces sabemos que vamos a tener pues un contraste tan grande que va a ser mucho más fácil seleccionar qué queremos y qué no queremos en la imagen. No hay que pasarse porque si nos pasamos, fijaos, empezamos a perder todo, empezamos a perder detalles en la imagen, empezamos a perder pues como esa textura natural del pelo. Entonces es importante fijarse sobre todo en el borde del pelo. Toda la parte de dentro no pasa nada porque es muy fácil de seleccionarla, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, podemos dar un poquito al zoom si lo necesitamos, pero yo aquí más o menos lo veo bien, así que yo creo que como por ahí no perdemos mucha información en el pelo, esos grises del pelo. Entonces le podríamos dar OK y ahora con el pincel, la B, simplemente vamos a pintar en negro. ¿Os acordáis con los colores aquí de fondo y frontal? Le vamos a dar a la X para tener el negro en frontal y pintamos directamente todas las partes de interior que están blancas o grises y que no queremos que sean blancas o grises. Bueno, igual me he pasado ahí un trocito entre los dedos, no pasa nada. Estas partes de aquí de la pulsera también yo quiero que esté todo seleccionado. Y si fuese un caso más complicado de que esto, lo que podemos hacer es que en vez de pintar con el pincel en negro o en blanco en modo de fusión normal, podemos ponerlo, fijaos, en modo de fusión luz suave. Y entonces si pintamos en negro, lo que sea negro o gris oscuro se va a convertir en negro.
y sin embargo si pintamos en blanco, lo que sea blanco o muy clarito se va a convertir en blanco blanco. Entonces tenemos un contraste pues mucho más fuerte. Fijaos, las partes que estaban como en gris, aquí abajo se ve, se convierten en blanco. Entonces vamos a tener ya pues una selección muy clara, porque hay partes que van a ser totalmente blancas y hay partes que van a ser totalmente negras. Entonces con esta herramienta, de esta manera, vamos a conseguir una selección súper guay. Súper guay. Esto sí que es complejo, ¿eh? Esta selección compleja, vamos, no se me ocurre una selección más compleja que este pelaco. Pelaco. Así, fijaos, arreglamos mucho la selección. Ahora tenemos que el fondo es súper blanco y lo de dentro y el pelo, la persona, es súper negro. Vale, por ahí yo creo que está bien. Entonces, como os decía, para hacer una máscara, lo de dentro tiene que ser blanco y lo de fuera negro. Pero bueno, en este caso, en realidad, lo que queremos es tener la información para poder hacer una selección. Entonces, como ya lo tenemos que una parte es completamente negra y otra blanca, va a ser muy fácil hacer la selección. Vamos a ver cómo se hace. Simplemente vamos aquí abajo, al canal azul copia que hemos creado, presionamos control o comando en Mac y hacemos clic sobre el iconito. ¡Tachán! Directamente se hace la selección de lo blanco. Fijaos, los bordes y después, pues, alrededor del pelo. Entonces no pasa nada porque podemos darle a Control Shift I e invertimos la selección. Pero también podemos directamente en la imagen invertirla para que lo de dentro sea blanco. ¿Cómo se hace eso? Control I, ya está. Oh, y además nos sirve para ver que hay cositas que hay que arreglar, porque hay mucha parte de la imagen que no es negra. Así que, ¿cómo hemos visto que podemos hacer esto sin afectar las partes blancas? Pues como os decía, ponemos el color frontal en negro, después el pincel lo tenemos en luz suave y directamente vamos pintando. Vamos a hacer el pincel un poquito más grande y vamos pintando. Pintando. Entonces las partes blancas, como estáis viendo, pues no se afectan. Esto es, podríamos decir, era como la manera antigua de seleccionar cosas complejas en Photoshop, pero que en muchas ocasiones sigue siendo útil. Vale, como estáis viendo, hay parte de pelo que se pierde, pero en estos casos es mejor perder y seleccionar poco que seleccionar demasiado, porque entonces se va a notar muchísimo. Va a haber lo que se llama el fringing, todos los bordes blancos alrededor del pelo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí está bien. Aún así, eso lo vamos a poder arreglar. Ahora lo vamos a ver. Vale, entonces ahora, control y clic en el propio canal, seleccionamos a la persona y después ahora seleccionamos la imagen original, es decir, los 3 canales RGB para que se deseleccione el canal que hemos creado para obtener la selección. Vamos a las capas y entonces ahora directamente vamos a capa, máscara de capa, descubrir selección. ¡Tachán! Entonces se ha creado una máscara de capa que descubre la selección que teníamos y el fondo se borra. Así que de nuevo vamos a probar con el fondo, vamos a subir esta capa arriba y activamos el fondo. Entonces, y todo eso blanco, pues eso es lo que os decía, el fringing que se llama en inglés. Pero no pasa nada, vamos a arreglarlo de una manera muy fácil. Vamos a crear una nueva capa encima de la capa de la persona, va a estar vacía. Pero vamos a crear una máscara de recorte sobre la que vamos a pintar con el pelo de abajo. Es decir, ¿qué estoy diciendo aquí? Pues fijaos, simplemente, botón derecho sobre esta capa vacía, creamos máscara de recorte. Entonces, quiere decir que todo lo que pintemos en la capa de arriba, en la capa máscara de recorte, solo va a ser visible si hay algo en la capa de abajo. Vamos a verlo de manera muy clara. Voy a pintar con el pincel, fijaos. Ahora se entiende, ¿no? Es decir, máscara de recorte quiere decir que la capa de arriba solo será visible cuando haya algo en la capa de abajo, tal cual. Entonces no vamos a pintar con un pincel azul, sino que vamos a hacer es coger el tampón de clonar, la S, vamos a decirle que la muestra sea la capa actual y la inferior, justo la inferior, es decir, para que coja el pelo de la mujer. Y entonces ahora vamos a dar un poquito a zoom y vamos a pintar, como os decía, con el tampón de clonar, seleccionando parte del pelo que queremos clonar y vamos pintando hacia afuera. Entonces es como que en las partes del pelo que se han quedado como blanquecinas, estamos pintando con partes de pelo que no son blanquecinas. Entonces pues recuperamos esos detalles, recuperamos como ese realismo, recuperamos pelo normal. Entonces bueno, esto ya es cuestión de ir poquito a poco, pues cuanto más cuidadosamente lo hagamos, mejor va a quedar. Así que vamos a ponerlo a cámara lenta y ahora cuando termine volvemos. Bueno, pues ya lo tenemos, fijaos, yo creo que se puede mejorar, siempre se puede mejorar, porque esto puede ser trabajo de horas, pero para que veamos que una selección súper compleja y cambiando un fondo que no pegaría nada y que haría todo súper difícil, se puede hacer. Fijaos, vamos a ver las dos opciones. Esto sería con la herramienta selección rápida y después seleccionar y aplicar máscara, que cuando es un fondo tan diferente se nota, aunque se podría ir con más cuidado y hacerlo un poquito mejor, pero fijaos, de la otra manera
¡Tachán! Y este es el arreglo que hemos hecho para quitar pues los bordes esos. Que simplemente, como os decía, crear una máscara de recorte y vamos pintando en la capa de arriba con pelo de abajo, con el tampón de clonar, con la S. Ya está, súper sencillo, súper sencillo. Entonces vamos a ver una vez más. Esto es con la herramienta selección rápida y esto es haciéndolo manualmente con canales de color. Así que episodio 37, súper episodio, selecciona cualquier cosa, selección compleja, se terminó. Se terminó. Se terminó. Episodio 38, insertar objetos o personas en un paisaje. Empiezan las cosas serias. Vale, bueno, como os decía, pues ahora estamos viendo episodios en los que vemos como cosas más... no sé, es que no sé cómo de expresarlo esto. Vale, como os decía, pues ya estamos viendo cosas como si dijésemos pues más aplicadas a usos diarios o cotidianos de lo que supone Photoshop para un fotógrafo. No sé muy bien cómo expresarlo, pero estos episodios que quedan hasta el final pues ya son cosas concretas, por ejemplo, que yo uso en el día a día con Photoshop. Es decir, las cosas que yo utilizo a diario con Photoshop. Una muy típica que vengo usando desde hace un tiempo es como añadir una persona o un objeto a un paisaje. Es decir, si empezamos con esta fotografía, que la podéis encontrar en el material de este episodio, después pasamos a esto, es decir, la editamos, que vamos a ver un poquito qué es lo que he hecho, y después pasamos a esto, es decir, añadimos una persona, algo que le da mucho más empaque, mucho más como queda mejor. Que esto, bueno, en realidad lo hice muy rápido para poder subir la fotografía a Instagram, pero le hice bastantes cositas interesantes, entonces se puede mejorar. De hecho, una vez uno se fija, bueno, hay algunas cositas que se nota que están puestas aquí, que están añadidas, pero no pasa nada, porque lo vamos a hacer muy bien esta vez. Y además, hasta que uno no se fija, no se hace consciente, pues incluso las sombras estas, esto no estaba aquí, estaban muy sutiles cuando estaba la foto original, yo las añadí, pero son cosas que hasta que no le prestamos mucha atención no se nota, y si no lo decimos no se nota. Entonces a mí me gusta añadir estas cositas porque me parece que le da un toquecito interesante, como si dijésemos más elementos al mensaje o a la historia que transmite esta fotografía. Porque con este hombre aquí, pues la fotografía, bueno, no está mal, pero está mirando para allá, además es un señor que estaba ahí con una ropa un poquito así, que no estaba haciendo nada, entonces me parece que despista al mensaje de la fotografía. Sin embargo, simplemente añadiéndole una persona que está fotografiando el atardecer, que además está mirando hacia el sol, es decir, que nos dirige hacia como el punto más importante de la fotografía, me parece que tiene mucha más coherencia todo. Así que vamos a aprender cómo hacerlo. Y como siempre, habrá personas que no les gusta esto, que piensan que es como hacer trampa, pero a mí me parece que la fotografía está mucho más unida al arte y a la pintura de lo que se puede pensar de primeras, o por lo menos así lo veo yo, y por tanto me gusta mucho ir introduciendo elementos de lo que se llama montaje o composición en fotografía, porque me parece que, no sé, abre un montón de posibilidades nuevas, un sinfín de posibilidades, y me gusta sentir eso. Entonces vamos a ver cómo hacerlo, ya sin enrollarme más. Entonces, para los que le interese, vamos a ver cómo lo he editado poquito a poquito, paso a paso. Os voy a decir todas las cosas que he hecho en la fotografía. Si no te interesa, entonces puedes pasar a este minuto del vídeo y entonces aquí empezamos ya directamente con la parte de cómo introducir una persona u objeto en la fotografía. Pero si te interesa saber cómo la he editado para que puedas seguir paso por paso, o porque este tema de cómo editar fotografías es muy solicitado, pues entonces puedes empezar a ver desde aquí el tutorial. Si no, como te decía, pasa directamente a este minuto. Entonces, vamos a partir con esto. La fotografía que yo os comparto es así que cada uno que la edite como quiera. Yo básicamente os voy a enseñar lo que he hecho en la fotografía. Así que he creado una copia virtual, que simplemente el botón derecho, crear copia virtual. Después en la copia virtual la voy a restaurar, así empezamos de cero. Y bueno, pues podemos recortarla como cada uno quiera, está un poquito torcida, así que bueno, muy rápido. Esto como extra de retoque de fotografía de paisaje, porque no sé, me parece interesante que lo haya y se pide mucho en el canal. Así que bueno, de manera muy sencilla lo que yo suelo hacer es subir sombras, bajar altas luces, a lo mejor subo un poquito de exposición, después le doy un poquito de contraste, un poquito de blancos, después un poquito de intensidad, pero muy poquito. Después juego con el contraste de color, cambiando la calibración de cámara. Voy a darle un poquito de tono primario azul hacia la izquierda, es decir, un poquito de como orange teal se llama. Y después el primario rojo lo subo un poquito. Después lo que hice, bueno, os lo voy a enseñar en la fotografía original porque tardamos menos, nos desviamos menos. Después de estas cosas, fijaos, tono primario azul, menos 32, tono primario rojo, más 34. Después, como os decía, pues un poquito de exposición, contraste 22,
altas luces menos 40, sombra 71, es lo que acabo de hacer, un poquito de intensidad. Entonces después pasé a los ajustes parciales, le di un poquito más de exposición con un filtro graduado, aquí lo estáis viendo, este filtro graduado, le di un poquito más de exposición, le di más claridad para darle como más detalle, más definición a esa parte de las nubes, pero luego otro filtro graduado que le quité exposición para recuperar un poquito de detalles, después le di contraste 72, después bajé claridad para crear un contraste de claridad, es decir, que toda esta parte tuviese menos claridad y la parte de arriba, que con el otro filtro graduado, que tuviese más claridad, y creo un contraste de claridad. Contraste, concepto clave, bueno, esto ya nos metemos en otros temarios. Después aquí un filtro graduado muy suave, también con menos exposición, menos saturación, porque cuando quitamos exposición y hay tonos cálidos se suele quedar como un amarillo un poquito feo. Después aquí otro filtro graduado, pero que abarcase también la zona de la izquierda, también menos exposición, menos claridad y menos saturación. Y después otro a la izquierda, otro filtro graduado, también menos exposición y menos saturación. Todo esto es como para darle un viñeteo y quitarle peso a la parte de abajo de la fotografía. Es decir, que no vaya el ojo aquí porque hay poco color, poca saturación, hay poca exposición, etc. Y después directamente pues pasé con el filtro radial, hice un filtro radial pequeñito aquí para quitarle un poquito de claridad y que haya más contraste, como os decía, de claridad y exposición en la fotografía. También subí un poquito la exposición, un poquito, y le di más temperatura y más matiz. Si lo veis aquí están en 26, para que esta parte del centro pues tenga un poquito de exposición más y un poquito de saturación más colores. Y después otro filtro graduado pero más grande y lo mismo, le di un poquito más de temperatura solo, más exposición y más contraste. Y así pues tengo aquí pues una zona como con más protagonismo en cuanto a color, exposición, contraste, etc. Y después lo último, pues el pincel. Quité un poquito de altas luces en estas partes de aquí porque estaban un poco quemadas. Después a la isla lo que hice fue, fijaos, borrar neblina, subí el contraste de borrar neblina. Después subí un poquito las sombras y después le di un poquito de contraste y un poquito de matiz verde para que la isla tuviese peso, que fuese como bastante negra pero que hubiese colorcito aquí hacia tirando al verde, por eso le di matiz, y que no estuviese blanquecina y que tuviese como peso, por eso le quité neblina, borrar neblina, subí. Y después, bueno, también un poquito en el agua. Nos estamos enrollando mucho, pero bueno, creo que es interesante para los que quieran editarla. Le quité claridad para contrastar con la arena y después subí un poquito la exposición, un poquito el contraste para dar más predominancia, y eso está en el agua en los dos lados, fijaos. Y después pues creé unas sombras, las sombras de las personas, bueno, estaban muy suavitas y yo simplemente las pinté y le quité negros y le quité sombras, ya está, quitar negros, quitar sombras. Y después al resto de la arena, también toda esta parte, simplemente le quité claridad porque me pareció que tenía como mucha información, y después subí un poquito de exposición y subí un poquito de contraste y le di un poquito de temperatura cálida. Entonces pues fijaos, con los pinceles pues tenemos todo esto que he añadido. Y básicamente ya está, se podrían hacer muchas más cosas, pero con eso ya es suficiente. Entonces ya con eso tenéis toda la información, aunque al final creo que ha sido mucho sobre cómo editar esta fotografía. Pero bueno, para todos los que quieran saber cómo editarla, cómo la he editado en concreto y que puedan seguir tal cual, paso por paso este episodio, pues lo pueden hacer. Y ahora ya empezamos con la parte en concreto de este episodio. Vale, pues una vez ya tenemos la fotografía, lo que hice fue coger una fotografía en la que había una persona que me gustaba. Oh, me gusta esta persona. Bueno, me gustaba pues cómo era la pose, etcétera. Aunque no está mirando hacia donde quiero, porque yo la quiero poner a la derecha mirando hacia la izquierda, pero no pasa nada. Así que lo que hice fue seleccionar la fotografía, que ya tengo editada. También selecciono la otra, la de la persona, presionando control y hago clic. Entonces tengo las dos seleccionadas, pero tengo como principal esta, que tiene como un color más clarito, que pone de 2 a 3. De 2 a 3. Entonces, sincronizar, selecciono todo menos los ajustes locales, que son pincel, etcétera, porque si no va a ser un lío. Y recorte, es decir, seleccionar todo o no seleccionar nada. Y después quitamos ajustes locales y recortar. Le daríamos a sincronizar, yo ya lo tengo hecho. Entonces va a estar más o menos similar la fotografía, aunque va a haber que hacer retoques posteriores. Así que después, botón derecho, editar en Photoshop. Ahora, ¿os acordáis de esto? Esto lo hemos visto en los cursos. Editar una copia con los ajustes de Lightroom, editar una copia o editar original. ¿Qué quiere decir esto? Pues como esto es una fotografía ya compuesta, es decir, esta no es la que tenía que abrir en Photoshop, esta es la que tiene formato TIFF, entonces me dice que ¿qué quiero editar? ¿Quiero editar el archivo original, es decir, el TIFF, o quiero crear una copia de este archivo, pero con los ajustes que he hecho posteriormente en Lightroom? Así que como no es esto lo que quiero abrir, vamos a la fotografía en concreto. Esta es porque es la del hombrecillo, si no es la fotografía terminada. Así que ahora sí, botón derecho, editar en Photoshop. Y con la otra igual, botón derecho, editar en Photoshop. O fijaos que podríamos haber hecho una cosa, seleccionar las dos. Venga, lo vamos a hacer. Seleccionamos las dos, botón derecho, editar en
abrir como capas en Photoshop, que es más fácil, ¿no? Si sabemos que vamos a utilizar las dos a la vez, pues abrimos las dos a la vez, pero como capas en Photoshop. Eso es. Entonces ahora, bueno, quizá nos lea un poquito en cuanto a tamaño de lienzo, pero no pasa nada. La de arriba la vamos a poner más o menos donde sabemos que va a estar, así. Y ahora vamos a recortar la imagen porque nos sobra todo lo de abajo, así que C, recortar, y llevamos hasta aquí. Ajá, y le decimos eliminar píxeles recortados porque sé que no voy a utilizar el resto. Así. Vale, entonces ahora de esta fotografía, la de la chica, pues vamos a darle a Control T, transformación libre, botón derecho del ratón, voltear horizontal. Y ahora ya la tenemos mirando hacia donde queremos. Ajá, vale. Sabemos que va a estar más o menos como por ahí. Enter, ahí lo tenemos. Y ahora simplemente pues tenemos que seleccionarla y recortarla, es decir, borrar el fondo. Lo más fácil, como siempre ya os he contado, empezar con selección rápida. Así que W, herramienta selección rápida, la tenemos aquí. Voy a hacer el pincel un poquito más grande, Control Alt, botón derecho al ratón, hago clic y arrastro. Como sabéis en Mac es botón izquierdo. Y vamos a seleccionarla. Selección. Entonces, muy fácil. Sabemos cómo se hace esto, ¿no? Vamos seleccionándola. Esto va a ser un poco tedioso porque cuanto más pequeño es el objeto en la fotografía, más le cuesta porque se funden los píxeles. Claro, hay que darle mucho al zoom. Entonces, y además, fijaos en este caso en concreto, el color del pañuelo es muy similar al color del mar. Entonces, bueno, se hace un poquito de lío, pero no pasa nada. Para quitar parte de selección ya sabemos. Alt, entonces se pone el menos y pintamos. Pero recuperamos las partes que está borrando. Es decir, le vamos dando información a Photoshop sobre qué partes queremos y qué partes no queremos. Así, ajá. Y por aquí. Y los pies, que se ha hecho un poquito un lío. Aquí, aquí. Bueno, esto luego se va a poder arreglar, yo creo, mejor cuando ya tengamos la máscara creada. De momento así nos vale, así que ahora vamos a seleccionar y aplicar máscara. Así lo tenemos. Directamente voy a activar el rayo inteligente, pero bueno, ya está activado. Y aunque hay algunas cositas un poquito mal seleccionadas, no pasa nada, porque prefiero arreglarlo después a mano con la máscara que se va a crear. Así que, bueno, yo creo que me vale tenerlo así. Simplemente vamos aquí abajo y le decimos nueva capa con máscara de capa. Le decimos OK y ahí lo tenemos. Sí. Fijaos, está un poquito grande, ¿no? Podemos hacerlo un poquito más pequeño si queremos, porque parece como que es demasiado grande. Aunque a lo mejor es que el hombrecillo era muy pequeño. Puede ser. Vale, ahí está bien. Y entonces ahora lo que os decía, seleccionamos la máscara, ya sabemos cómo hacer estas cosas, ¿no? Directamente seleccionamos la máscara y pintamos en blanco o en negro en las partes que queremos o no queremos mostrar. Así, pintamos en este caso en negro, en las partes que no queremos. Ahora aquí es un trabajo muy fino, así que voy a hacer el tamaño del pincel más pequeño. Voy a aumentar la dureza como hasta 70. Y entonces ahora, aunque no se va a... Uy, X, cambiar el color de fondo y frontal. Y aunque no se va a notar, porque para ver estos fallos habría que estar súper metido en el zoom. Pero bueno, podemos arreglarlo un poquito. Estas zonas de aquí... Uy, ahí me he pasado. Aquí, estas partes de aquí, igual los bordes cuando están tan feos, sí que puede que se noten, aunque sea de lejos. Aquí he pintado un poquito de más para ahora ver más claramente por dónde es el borde. Así. Y aquí sí que se nota bastante. En los pies han quedado... Bueno, le faltan los dedos, pero han quedado bastante bien, ¿no? Ups, voy a pintar un poquito pasándome. Y entonces ahora ya veo muy claramente por dónde tengo que pintar de nuevas, así. Básicamente lo que estoy haciendo es pintar en blanco y negro, como ya sabéis, en las partes que quiero o no quiero mostrar. Y para cambiar de blanco a negro voy dándole la X, que ya lo sabemos, todo esto lo sabemos. Pero bueno, yo voy repasándolo todo. Y aquí lo mismo, como quiero borrar, pues estoy pintando en negro para convertir en transparente en la máscara de capa. Cáspara de maca. Últimamente me sale todo el rato eso. Cáspara de maca. Vale, ahí está bastante bien. Vale, pues ya tenemos a la mujercita aquí puesta en la fotografía. Ahora, queremos deshacernos de este hombre. Entonces, vamos a coger la L, es decir, el lazo. Simplemente vamos a pinchar alrededor de este hombre. Seleccionamos y le vamos a dar a Shift F5, pero con la capa seleccionada. Con la capa seleccionada le damos a Shift F5, rellenar y le decimos contenido, según contenido. Ok, y fijaos, magia. Bueno, en este caso, esto no me lo hizo, pero en este caso se ha hecho un poco un lío aquí, así que no pasa nada. Cogemos la S del tampón de clonar. Vamos a hacer el pincel un poquito más grande, dureza un poquito más dura y simplemente vamos a clonar aquí un poquito de olas, porque se ha hecho un poquito de lío ahí, así, así. Bien. Vale, entonces ya tenemos al hombre borrado y en otra capa a la chica fotógrafa. Vale, en este caso a mí me parece que choca, sobre todo cuanto más grande hacemos a la persona. Fijaos, si la ponemos aquí sobre todo, que es donde yo quería, con el mar de fondo, choca. Por lo menos yo veo ahí como una diferencia de color, de contraste, temperatura de color y todo eso, ¿no? Se nota.
Vale, lo primero entonces es adecuar el tamaño. Entonces ya es cuestión de que veamos cuál es el tamaño que más encaja para introducir a nuestro personaje, a nuestro fotógrafo, en la fotografía. Yo creo que por ahí está bien. Así, o incluso a lo mejor un poquito más pequeña, así. ¿Cómo estoy cambiando el tamaño? Pues simplemente ya sabemos, control T, transformación libre, o comando T en Mac, y después, para cambiar el tamaño pero sin que se cambie la proporción, pues entonces seleccionamos Shift, ¿os acordáis, no? Y así guarda las proporciones. Yo lo voy a dejar así como estaba, Enter, vale. Entonces, como os decía, esto se nota que estas personas no están igual que esta persona en la fotografía. Entonces hay como un cambio de temperatura de color, iluminación, un montón de cosas. Así que lo que podemos hacer es transformar esta capa, la persona, en un filtro inteligente y después aplicar un filtro de Camera Raw para cambiar cositas, ir cambiando la iluminación, etcétera, e ir probando una manera de editar a la persona en concreto, solo la persona que encaje dentro de esta fotografía. Así que como tenemos que aplicar un filtro inteligente, vamos a perder la máscara que tenemos puesta, así que se va a aplicar. Yo lo que suelo hacer en estos casos entonces es duplicar la capa. Fijaos, selecciono la capa de la persona, control J, entonces duplico, desactivo el ojo de la de abajo, entonces ahora sobre la máscara, botón derecho del ratón, aplicar, y ahora vamos a filtro, convertir para filtros inteligentes, y es filtro de Camera Raw. Vale, ¿qué es lo que ocurre primordialmente? Pues que, fijaos, el balance de blancos de la fotografía de la chica es mucho más frío, es decir, la temperatura no era tan cálida. Después no hay tanto contraste porque el sol estaba más metido, entonces está más iluminada en general, no tiene zonas de mucha sombra y zonas de más iluminación, sobre todo eso. Así que lo importante en este caso es adecuar la iluminación de una fotografía con la otra. Así que lo primero, subir temperatura y darle temperatura más cálida porque el momento de la otra fotografía es mucho más cálido. Después quiero quitarle un poquito de exposición porque si hay tanto contraste, es decir, si hay tanto sol en la fotografía, quiere decir que muchos objetos, o todos los objetos, casi todos, estarán como ahí en un contraste fuerte de luces y sombras. Entonces bajo exposición, así. Pero además voy a coger un pincel, así, y voy a bajar un poquito de exposición a unas partes, pero quiero que sea muy suave, muy suave. Entonces creo que voy a poner menos 65 de exposición y después en el pincel el flujo lo voy a poner así. Y suavizar 75 me vale, muy suave el pincel y un tamaño pequeño, por ahí yo creo que me vale. Entonces la parte como que estaría más lejana al sol, la oscurezco. Y como tengo el flujo flojito, entonces puedo darle un poquito más, vale. Yo creo que se le puede dar un poquito menos todavía de exposición, como por ahí yo creo, vale. Ahora voy a seleccionar uno nuevo, aquí, nuevo, y ahora voy a hacer lo contrario, le voy a dar un poquito de exposición y le voy a dar más temperatura. Entonces a la parte más cercana al sol, la que le estaría dando sol, le doy más exposición y a la mano y demás. A ver, así, ahí, así. Vale, aceptar. Vale, entonces ahora fijaos. Bueno, cambia, ¿no? Cambia. Vamos a ver el antes y el después de este filtro inteligente. Fijaos, voy a dar un poquito de zoom para verlo. Aquí tenemos filtro inteligente con el ojito. Así era, tal cual, traída de la otra foto. Y así, después. Yo creo que mejora mucho. Mejora mucho. De hecho, a mí me gusta. A mí no me importa que quede como un toque un tanto como extraño. Como que se nota un poco, sobre todo porque me gustan esos toques así como de montaje, de ilustración, de pintura. Pero en este caso creo que es un poquito demasiado, es decir, se nota todavía. ¿Por qué? Pues parece como que hay mucha definición en la persona y en el fondo no. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues de manera muy sencilla vamos a aplicar otro filtro. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y en este caso le voy a aplicar un desenfoque. Vamos a hacer clic con el ratón aquí fuera para verla. Un desenfoque muy suave, es decir, no le puedo dar un desenfoque de 1,2 píxeles, por ejemplo, porque se desenfoca la persona, pero sí que le puedo dar uno de quizá 0,5 y entonces yo creo que, aunque es muy poquito, fijaos, es que es muy poquito. Bueno, venga, vamos a darle un poquito más, venga, vale, 0,7, vale, es muy poquito, pero fijaos, hace en la fotografía, no sé si se aprecia en el vídeo, yo sí lo aprecio aquí, se funde un poquito más, incluso, yo creo que lo voy a dejar en 0,6, sí, 0,6. Porque es muy sutil, así, así, yo veo que se funde más. Incluso lo que podemos hacer es ponerle un poquito de ruido si queremos, porque normalmente cuando subimos las sombras en las personas sale un poquito de ruido. Si os fijáis, en las personas de aquí, pues hay ruido, y entonces aunque alejado con el zoom a lo lejos no se ve, sí que después se nota inconscientemente o queda ahí plasmado. Entonces podemos hacer otro filtro. Filtro, ruido, añadir ruido. Aquí lo tenemos. Hacemos otra vez clic en la persona para verlo. Bueno, en este caso es muy feo. Le podemos decir ruido gaussiano. No. Monocromático. Uniforme. Uniforme yo creo que es lo mejor. Monocromático. Y cantidad muy poquito. Fijaos, así sería sin nada. 0,10.
un poquito ahí, 3. Así, yo creo que se funde bastante más. Vale, y luego la última cosa importante, que creo que es lo que le va a dar mucho más realismo, es que puede ser, si hay una persona aquí que hay sol y está sobre el suelo, la sombra. Igual que aquí estas personas tienen sombra y las he acrecentado, este de aquí también tiene que tener sombra, aunque sea diferente porque está más lejos, etcétera. Pero se nota sobre todo en los pies que hay algo raro, ¿no? Una persona aquí sin sombra queda extraño. Así que vamos a crear una capa nueva. Aquí, botoncito de crear capa nueva, en la que vamos a pintar la sombra. Y prefiero que esté en una capa nueva pues para poder modificar totalmente todas las cosas que añada ahí. Es decir, que luego pueda cambiar la opacidad si me he pasado, o el modo de fusión, etcétera. Así que yo directamente lo que hice fue con un pincel, B de pincel, con los colores por defecto, D en el negro, pinté en negro. Entonces me acerqué mucho. Después cambié la opacidad, preferí poner opacidad así muy flojita. Y después el pincel, un tamaño más o menos por 57. Y después dureza, muy poquita dureza. Yo creo que le puse así, yo creo que más o menos por 15 o así. Y después... ¡oh! Demasiado. Vamos a quitarle opacidad. 15. Y después voy a hacerlo más pequeñito el pincel porque así. Sobre todo en la parte del principio, pues solo va a salir la sombra de los pies. Así, ahora quizá lo puedo hacer un poquito más grande porque va aumentando. Así, ¿ya está? Vale, si así es demasiado, aunque no queda mal, no queda mal, pero creo que es un pelín demasiado. Como tenemos esto en la capa, o jugamos con la opacidad, pues fijaos, yo puedo cambiar la opacidad y ponerla como quiera. O podemos jugar con los modos de fusión, vamos a ir probando. Tenemos esta capa seleccionada, vamos a ponerle, venga, sombra. Y después jugamos con el modo de fusión, vamos a probar, disolver, oscurecer, multiplicar. Esta me gusta. Luz suave. Ups. Luz fuerte. Densa. Vale, yo creo que la de luz suave funciona. O si no, simplemente, como es algo tan sutil, en modo de fusión normal, pero opacidad, yo creo que por aquí, más o menos, me parece que funciona bastante bien. Así lo dejaría yo. ¿Ya está? Ahí lo tenemos. Entonces, fijaos, qué interesante. Vamos a ver el antes y el después. Así, el antes, es decir, cuando hemos metido simplemente a la persona, y después de haber jugado un poquito con ciertos controles. Así que ya está. Episodio 38, añadir persona u objeto a un paisaje, se terminó. Vale. Episodio 39, HDR y combinación de exposiciones. Combinación de exposiciones múltiples. Interesante, y esto es un concepto que creo que tenemos que tener claro. Así que este episodio no solo va a tratar sobre cómo hacer un HDR, es decir, cómo fundir o fusionar varias fotografías de diferentes exposiciones en una sola exposición dentro de Photoshop, sino un poquito un paseo por qué es en realidad el HDR, cómo trabajar con HDR dentro de Photoshop, diferentes maneras de crearlo, también la opción que tenemos dentro de Lightroom y después un poquito cómo fusionar o combinar exposiciones dentro de Photoshop. Es decir, vamos a ver un poquito cómo trabajar con HDR y cómo combinar exposiciones, porque creo que va a ser mucho más completo y ya que estamos viendo pues un curso de fotografía, pues creo que el tema de HDR pues merecía un capítulo en profundidad, así que vamos con él. Bueno, ¿qué es HDR? HDR es High Definition Rubén. No. Vale, HDR, High Dynamic Range, alto rango dinámico. Muchos ya lo conoceréis esto, pero muchos otros no. Entonces, alto rango dinámico. Quiere decir una fotografía en la que tenemos mucho dinamismo en cuanto a sombras y luces. Alto rango, un rango grande de luces y sombras, por decirlo así. Es decir, una imagen en la que, pues con una cámara normal, saldría solo visible la parte clarita y lo demás súper oscuro, o solo lo oscuro se vería bien, pero la parte iluminada se vería completamente blanco, pues conseguimos que por medio de ciertos truquitos o ciertas maneras o ciertos modos de edición en la fotografía, pues conseguimos que haya un alto rango dinámico y que tanto tengamos detalles e iluminación correcta en las sombras como en las altas luces. Entonces, esta fotografía, bueno, yo creo que nos sirve para entenderlo y además no lo habíamos utilizado todavía en el curso. Esta la hice en el cañón del río Lobos, en Soria, un sitio súper bonito, que no parece España. Es que España tiene unos lugares escondidos increíbles. Entonces, en esta fotografía, fijaos, estoy haciendo una fotografía directamente al sol, como estamos viendo aquí, sol. Es decir, con una cámara medianamente normal o una cámara antigua o, bueno, con limitaciones, obtendríamos que solo una parte de la fotografía se vería bien, solo el sol estaría bien expuesto, correctamente expuesto, y el resto de la fotografía se vería subexpuesto. Eso es lo que tendríamos con una cámara normal o de limitadas
prestaciones. O por el contrario, que tuviésemos pues esta zona de aquí o las sombras de por aquí o estas zonas de aquí interior a la cueva que estuviesen bien expuestas, pero que después toda la zona del sol y demás y el cielo que saliese completamente sobreexpuesto, es decir, que saliese completamente blanco. Sin embargo, en esta fotografía pues tenemos todo correctamente expuesto, es decir, bueno, las partes en sombra pues están un poquito más en sombra, las partes interiores de la cueva pues se ven con menos luz que el sol, pero tenemos una buena exposición, hay un equilibrio para toda la fotografía. Entonces podríamos decir que esta fotografía es HDR, tiene un toque HDR. De hecho, fijaos, vamos a ver cómo es el antes, después. Entonces fijaos, hemos aumentado bastante el rango dinámico. Así que vamos a empezar a ver algunas cositas, porque con una sola imagen podemos conseguir un estilo HDR. De hecho, a mí es el flujo de trabajo que más me convence, porque no me convence hacer 5 tomas de fotografía, pues como tenemos en esta imagen, que luego lo vamos a ir viendo, pero bueno, fijaos, en esta fotografía tenemos 5 tomas, sobreexpuesta a más 2 pasos de luz, más un paso de luz con la exposición en 0,0, menos un paso de luz y menos 2 pasos de luz. Es decir, 5 exposiciones con las que tenemos pues toda la exposición posible, todo el rango de exposiciones, aunque bueno, podríamos hacer más, pero con este sería suficiente. Es decir, hay gente que maneja este flujo de trabajo y hace varias exposiciones, sobre todo antes en las cámaras antiguas, para poder capturar la mayor cantidad de información posible, el mayor rango dinámico posible. Sin embargo, fijaos, esta fotografía está hecha con la Sony A7R. Bueno, es una panorámica, son varias fotos, pero son una sola exposición para cada toma con la Sony A7R, que es una cámara que ya tiene unos cuantos años, pero es una cámara que tiene ya de por sí, el sensor captura mucho rango dinámico. Entonces, ya de por sí el archivo RAW original, que es este de aquí, capta bastante bien el sol, aunque está un poquito quemado, y capta bastantes detalles en las sombras. Entonces después, con una edición sencilla, que esta edición que he hecho es súper sencilla, podemos recuperar más información todavía en las sombras y más información en las altas luces. Entonces obtenemos un efecto HDR con una sola foto. Entonces creo que es importante tener en cuenta esto, que podemos hacerlo dependiendo de cómo sea nuestra cámara, las características, etcétera, y no necesitamos tomar muchas exposiciones y después utilizar algún software, algún programa para unirlas para poder tener un efecto HDR. Y esto agiliza muchísimo el flujo de trabajo. De hecho, a mí es el que más me convence, porque yo llego a un sitio, me muevo muy rápido, el momento cambia rapidísimamente, la luz, entonces hago una toma, clic, ya está, punto. Pero esa toma, pues fijaos, aquí en este caso está un poco subexpuesta, porque sé que después, subiendo las sombras, recupero un montón de detalles, recupero un montón de información, porque las cámaras digitales, aunque la parte iluminada ocupa más bits, se guarda mucha más información, es decir, mucha más información recuperable en las sombras. Entonces después subimos la exposición y fijaos, tenemos un montón de información. Sin embargo, cuando el sol es blanco, se queda blanco. ¿Os fijáis, no? Es decir, de las altas luces, en una sola fotografía cuesta mucho recuperar la información si nos hemos pasado un poquito de exposición, pero en las sombras cuesta mucho menos recuperar información si está subexpuesto, si tiene menos luz de la que debería. Entonces fijaos que en esta fotografía, sin haber aplicado reducción de ruido, pues tenemos una fotografía bastante aceptable con un efecto HDR bastante aceptable. Aún así, pues por toda esta zona de aquí yo le aplicaría después un poquito de reducción de ruido. Pero bueno, que sepamos que esto funciona y que esto se puede poner en práctica en el día a día, y no tenemos la misma definición y misma fotografía limpia de ruido, etcétera, que si hiciésemos un HDR con muchas tomas, pero vamos a ver ahora. Entonces, fijaos lo que os decía, la otra opción es pues hacer 5 tomas con diferentes exposiciones, pues lo que os decía, más 2 pasos de luz, más 1, 0, menos 1, menos 2, y esto lo fundimos y obtenemos esto. Entonces esto también es una fotografía HDR, y aquí se ve muy claro. Yo quería hacer este ejemplo, aunque es muy sencillito, es una habitación, pero en interiorismo se ve súper claro, porque es muy difícil tener muy bien expuesto el interior de una casa y también bien expuesta la ventana o el exterior de la casa. Es decir, fusionar en una imagen algo que pues de primeras tiene luz pero poquita, es decir, el interior de la casa, una esquina, lo que sea, y algo que de primeras tiene muchísima luz, como es el exterior de una casa, porque hay sol, porque es de día, lo que sea, es complicado con una sola toma. Entonces, aún así se puede hacer, aún así con las cámaras de hoy en día, sobre todo esta que he utilizado yo, que es la Sony A7R2 en este caso, se puede hacer, pero queda un resultado mucho menos limpio que si utilizásemos las 5 exposiciones y las fundimos. Por eso me parece interesante ver todo esto y por qué utilizar HDR, y primero ver qué es HDR, por qué utilizarlo, cómo cambia si lo utilizamos, cómo cambia si no lo utilizamos. Entonces en este caso vamos a poder ver las dos opciones. Esta fotografía, como os decía, pues eso, son 5 fotos unidas en uno. Sin embargo, por ejemplo, esta toma, yo puedo hacer lo que decía. Subo sombras, bajo altas luces, le voy a dar más exposición, así, le voy a dar un poquito de así, de temperatura,
bajo un poquito los negros, le doy un poquito los blancos, es decir, una edición muy sencilla. Así, después, bueno, esto es lo típico, ¿no? Como se edita una fotografía, le voy a dar un poquito de contraste de color, pero muy sencillito. Esto es simplemente para que veamos qué resultado podemos obtener simplemente partiendo de una fotografía, porque fijaos que ya tenemos HDR. Si tenemos la exposición ya de primeras bien hecha para después crear un efecto HDR con una sola foto, fijaos, el resultado es muy similar. Así que ahora lo que voy a hacer es comparar el resultado de esta única fotografía que he editado con la fotografía HDR con las 5 tomas fusionadas, que es esta de aquí, pero está también sin editar. Así que, pues lo típico. Subo sombras, bajo altas luces, un poquito de negros, un poquito de blancos, exposición, más o menos así, un poquito de intensidad, un poquito de contraste de color, calibración de cámara. Estoy jugando con la calibración de cámara para darle un poquito de contraste de color, un poquito de tono orange teal. Quizá voy a bajar un poquito la exposición. Bueno, este es un proceso que llevaría mucho más tiempo, pero simplemente para poder comparar. De hecho, esta parte de aquí está un poquito quemada, yo la arreglaría. Vale, entonces, bueno, vamos a arreglar un poquito aquí la exposición. Vale, entonces, fijaos, tenemos esta fotografía, una única toma, pero después retocada para crear un efecto HDR, y después esta, que son las 5 tomas unidas y después editadas para crear un efecto HDR. Entonces, si la fotografía va a ser para Instagram, por ejemplo, pues fijaos, solo con una toma podemos obtener un resultado pues muy similar, muy aceptable. Una toma, 5 tomas. Una toma, 5 tomas. Sin embargo, si vamos a aumentar la fotografía, por ejemplo, hacer un recorte muy drástico, o vamos a imprimirla, o sabemos que vamos a imprimirla pero a un tamaño muy grande, etcétera, entonces ahí es donde vamos a empezar a notar diferencias en las maneras diferentes en las que creemos una fotografía HDR. Entonces, si damos al zoom, pues fijaos, aunque está un poquito desenfocado porque he utilizado el objetivo 14 milímetros y en los bordes es un poco... y además no he afinado mucho el enfoque. Pero bueno, fijaos, esta fotografía, aunque esta es la parte de las sombras, no tiene nada de ruido, apenas tiene ruido. Sin embargo, si vamos a la otra, que es solo una toma... amigo, esto tiene mucho más ruido, que aún así se puede arreglar, no pasa nada, vamos a verlo ahora. Pero fijaos que de partida, si utilizamos una sola toma y subimos la exposición, subimos sombras, bajamos altas luces para crear un efecto de HDR, pues depende de lo que necesitemos, no es el mismo resultado. Fijaos que limpia es una fotografía HDR en la que hemos fusionado 5 tomas y la otra pues tiene bastante más ruido, es mucho más sucia, más definida, pero bueno, como os decía, no pasa nada, podemos ir a el panel detalle en Lightroom, subimos un poquito reducción de ruido hasta 40 y pico quizá. Después podemos quitar un poquito de ruido de color y después darle un poquito más de detalle, de enfoque, para recuperar detalles. Entonces, vamos a ver. Fotografía 5 exposiciones, fotografía 1 exposición. Bastante aceptable, bastante aceptable. Entonces, no es lo mismo, no obtenemos el mismo resultado, pero depende de lo que necesitemos, puede ser muy aceptable, porque fijaos, esta es 5 exposiciones, esta es 1 exposición. Bueno, interesante, me parece que esto, antes de todo, era interesante verlo para saber si nos merece la pena o no utilizar una técnica HDR de 5 tomas para crear nuestros efectos HDR. Así que bueno, ya dicho todo esto, ahora lo que vamos a ver es cómo crear este efecto HDR de diferentes formas. Así que la primera, pues ya os he contado, es simplemente editando una toma, subimos sombras, bajamos altas luces, etcétera, que es la que estamos viendo ahora mismo. La voy a restaurar, la dejo como en estado de fábrica. Y entonces ahora lo que yo quiero hacer es crear una fotografía HDR pero con 5 tomas. Así que tenemos varias opciones. Tenemos, fijaos, si yo selecciono todas, botón derecho, combinación de fotografías, HDR. Aquí estamos todavía en Lightroom, pero es que creo que merece la pena porque es diferente la manera de combinar fotografías HDR en Lightroom que en Photoshop. Y por contraste vamos a entender mejor cuándo utilizar uno u otro. Vale, pues ya lo tenemos. Entonces, de primeras, Lightroom nos crea una fotografía HDR bastante aceptable. Aquí tenemos, bueno, unas cositas básicas que no nos vamos a meter, pero bueno, alinear fotografías automáticamente por si no hemos hecho las tomas en un trípode. Entonces, pues claro, se va a mover la cámara, aunque no es recomendable no hacerlo con trípode. Es mejor siempre con trípode. Y después, ajustes automáticos, pues si queremos que de entrada pues aplique algunos ajustes pues de corrección de exposición, etcétera. Y después cantidad de eliminación de fantasmas. Los fantasmas, cuando trabajamos con HDR, es por ejemplo cuando hay un objeto que se mueve, si hay nubes o si hay una persona, pues como vamos a fusionar bastantes tomas, 4 o 5 tomas o 3 o las que queramos, pues si esos objetos se mueven van a crear como partes transparentes de restos de objetos o de personas o lo que sea, así que con esto lo eliminamos. Aquí tenemos diferentes opciones, ninguno, bajo, medio, alto, y después mostrar superposición de fantasmas, es decir, si hay alguna zona en la que ha habido movimiento, pues nos dice dónde es y dónde ha aplicado las correcciones. Bueno, después le daríamos a combinar y aquí lo tenemos. Fijaos, se ha metido aquí un poco entre medias porque se crea a la derecha de la primera foto que he seleccionado, la que está como principal.
Entonces aquí tenemos el nombre de la fotografía HDR2, porque es la segunda que creo. Entonces ya editaríamos sobre ella, etcétera, etcétera. Y después, si queremos arreglar algunas cositas, como yo haría en esta fotografía, por ejemplo, quitaría este foco, quitaría este mueble de aquí, a lo mejor quitaría un poquito las correcciones de lente, porque fijaos, las líneas no son completamente rectas, entonces esto se hace de manera muy fácil en Photoshop. Así que lo que haría sería botón derecho, editar en Adobe Photoshop. Y aquí la tendría, pero de momento nos vamos a quedar aquí con esta fotografía porque ya nos meteríamos en cuestiones pues de retoque concreto de esta fotografía o de fotografía de interiores que, bueno, nos sacan un poquito del tema de este tutorial, pero fijaos de qué manera tan fácil con estas herramientas que ya conocemos. Estoy utilizando el lazo poligonal para seleccionar objetos que no quiero, hago una selección y después Shift F5, rellenar según contenido, ok. ¡Boom! Madre mía. Y después, bueno, haré algunos retoquitos más, etcétera, que he hecho. Y de hecho en Lightroom también he hecho más retoques. Aquí, por ejemplo, quitaría esta mancha, suavizaría un poquito las sábanas, que está todo muy... Bueno, lo había decentado un poquito para la foto, pero bueno, habría que preparar la habitación antes de hacer la foto. Bueno, no me enrollo más, la dejo aquí, vale. Este sería un flujo de trabajo para trabajar con HDR. Pero otro sería, desde dentro de Lightroom, seleccionar las fotos, 1, 2, 3, 4, 5, botón derecho, editar en... combinar para HDR Pro en Photoshop. Es decir, hemos visto una manera de editar la fotografía HDR creándola dentro de Lightroom y después hacemos últimos retoques en Photoshop, y otra que sería directamente editar en combinar para HDR Pro en Photoshop. Y entonces empieza a operar la magia. Así que vamos a esperar. Y aquí lo tenemos. Se nos abre un nuevo cuadro dentro de Photoshop que es combinar para HDR Pro Photoshop dentro de Photoshop. Entonces, esta opción no hace falta que la comencemos en Lightroom. Podríamos comenzarla directamente, pues si tenemos las fotos, como estas fotos las tenéis, que os las paso para este episodio, las tenéis para descargar justo debajo del nombre de este episodio. Entonces, simplemente las tenemos en una carpeta, así que iríamos aquí a Photoshop, Archivo, Automatizar, Combinar para HDR Pro. Entonces nos sale el cuadro de diálogo de Combinar para HDR Pro. Es lo mismo, pero empezando directamente desde Photoshop en vez de desde Lightroom. Le daríamos a Explorar. Seleccionaríamos las imágenes, 1, 2, 3, 4, 5, le damos a aceptar, podemos seleccionar la opción de alinear las imágenes automáticamente, pues lo que os decía, si las hemos hecho a mano, para que las intente alinear y que se superpongan 100%, y le daríamos a OK. Esperamos. Y se nos abre el mismo cuadro de diálogo de combinar para HDR Pro. Es decir, lo mismo. Tanto si empezamos en Lightroom como desde Photoshop, la opción HDR Pro es la misma, pero ya estamos fuera de Lightroom. Entonces, esto es interesante. Aquí vamos a ver por qué merece la pena utilizar esta opción o por qué merecería la pena pues trabajar desde Lightroom o desde otra aplicación. Entonces, aquí a la izquierda, abajo, tenemos las imágenes que estamos utilizando. Aquí me dice que tenemos una imagen con más 2,91 pasos de luz. Bueno, la cámara me decía más 2, no más 2,91. Otra con más 1,58, otra en 0,0, otra en menos 1 y otra en menos 2,42. Bueno, eso es lo que me dice Photoshop. Entonces, estas 5 imágenes son las que está combinando. Y ahora a la derecha tenemos las distintas opciones. Entonces, lo primero, pues quitar fantasmas, lo que os decía, si ha habido movimiento, una persona, nubes, etcétera. Entonces con esta opción, pues podemos eliminarlas. Después, aquí abajo, modo. Esto es lo importante, lo que tenemos que saber a la hora de utilizar este método o el anterior dentro de Lightroom que os contaba. Porque podemos utilizar 32 bits, 16 bits y 8 bits. Que esto, como ya sabéis, porque en el curso de Photoshop básico lo explico, quiere decir más o menos la profundidad en cuanto a la información, color, luz y demás que tiene la fotografía. Entonces 8 bits, como ya sabemos, pues es como la cantidad de colores posibles que tiene la imagen para cada píxel, para cada canal de color para cada píxel. Entonces 8 bits es una cantidad en concreto, 16 bits es un montón más, 32 bits es muchísimo más. De hecho, en realidad los monitores y televisiones y demás no son capaces de reproducir 32 bits. Entonces Photoshop hace una interpretación de la imagen para que podamos reproducirla en un monitor normal y que así podamos trabajar con ella. Pero la información se guarda. Entonces, cuando hacemos una fotografía HDR dentro de Lightroom, el archivo que se nos guarda es 16 bits, es decir, fusionamos 5 fotos, pero Lightroom crea una fotografía de 16 bits, con una profundidad de 16 bits. Pero si utilizamos este método con Photoshop, tenemos la opción de crear una fotografía 32 bits. Entonces, en general, si utilizamos este método de crear fotografías HDR con Photoshop, es porque queremos crear una fotografía de 32 bits. Si no, a no ser que no uses Lightroom, pues entonces siempre es más cómodo crearlas en Lightroom porque vamos a tener un flujo de trabajo mucho más cómodo, más rápido, con un montón menos de pasos y clics. Pero como ya os digo, si queremos trabajar con toda la profundidad de información que nos da fusionar 5 imágenes, pues entonces entramos en HDR Pro, en Photoshop,
seleccionamos la opción de 32 bits y entonces directamente después le daríamos aquí a esta opción de perfeccionar tonos en Adobe Camera Raw. Es decir, vamos a tener lo mismo que cuando creamos la fotografía en Lightroom, que después se nos crea una foto HDR en la que se fusionan las 5 tomas y podemos editarla, pero la de Lightroom es 16 bits y aquí tenemos 32 bits para editar en Camera Raw, así que vamos a darle a eso. Aquí abajo tenemos el botón de tono en ACR, que ACR es Adobe Camera Raw. Le damos, esperamos un poquito y se nos abre ya el cuadro de Camera Raw. Entonces pues tenemos aquí todos los controles, fijaos, para subir sombras, iluminaciones, exposición, blancos, negros, bueno, todo, ¿no? Ya conocemos todas estas cuestiones para editar la fotografía pues de manera tal cual lo haríamos en Lightroom, porque tenemos las mismas opciones. Podemos dar un poquito de aquí contraste de color. Bueno, no me voy a tirar mucho rato porque en la otra foto pues he editado bastantes cositas. He utilizado los pinceles, he utilizado filtros graduados, filtros radiales, he limpiado por aquí cositas, un montón de cosas, ¿no? Cuando ya estuviera, pues le daríamos a aceptar. Bueno, yo voy a cancelar todos esos cambios que he hecho, todos esos retoques últimos de esta fotografía porque quiero tener tal cual la imagen que crea HDR Pro cuando creamos una imagen HDR dentro de Photoshop, para que veamos una cosita, porque fijaos, cuando tengo la imagen abierta, arriba me pone HDR, bueno, sin título, el nombre de la imagen, RGB 32 bits. Es decir, cuando seguimos este flujo de trabajo, tenemos dentro de Photoshop una imagen con 32 bits. Y sin embargo, la otra imagen que hemos guardado aquí, hemos dejado apartada, traída desde Lightroom, es 16 bits. Entonces 16 bits sigue siendo un montón de información, como ya hemos visto. Porque si hubiéramos trabajado solo con un archivo, solo con una toma, teníamos ruido, teníamos mucha menos información, pero al trabajar con esa fusión de 5 tomas y crear un archivo 16 bits dentro de Lightroom, pues tenemos un archivo mucho más limpio, una foto mucho más limpia. Si queremos más todavía, pues entonces lo que os decía, podemos crear una fotografía HDR 32 bits dentro de Photoshop y después seguir trabajando sobre ella. Pues por ejemplo, podemos convertirla a filtros inteligentes y después podemos aplicarle pues capas de ajuste, por ejemplo, exposición, subimos la exposición, o a lo mejor queremos aplicar otro tipo de filtros, pero el problema es que cuando tenemos una imagen en 32 bits hay un montón de filtros y capas de ajuste y demás que no podemos aplicar, es decir, no funcionan con una fotografía en 32 bits. Entonces, bueno, es lo que hay que saber. Tiene sus peculiaridades, por eso, en general, salvo que tengamos alguna necesidad muy concreta de crear una fotografía en 32 bits, este flujo de trabajo es un poco más incómodo. Yo es lo que creo. Creo que es más cómodo crear los HDR dentro de Lightroom o con algún otro programa que lo facilita más. Pero no se puede hacer una fotografía normal HDR sin que sea 32 bits dentro de Photoshop. Pues sí, sí se puede. Vamos a hacerlo. Vamos a cerrar aquí. No queremos esto. Entonces vamos a archivo, otra vez, automatizar y entonces abrimos HDR Pro. Abrimos el cuadro de diálogo y vamos a explorar. Vamos a seleccionar las 5 fotos. Le damos a aceptar. OK. De nuevo se nos abre el cuadro de combinar para HDR Pro y entonces ahora en vez de seleccionar 32 bits, pues como hemos visto antes podríamos seleccionar 16 bits, que sería pues el mismo resultado que tendríamos con Lightroom, pero todos los programas que trabajan con imágenes HDR, que mezclan imágenes o que combinan imágenes, funcionan de manera diferente. Entonces yo lo que he encontrado es que este HDR Pro dentro de Photoshop no obtiene de primeras resultados tan aceptables o usables como Lightroom. Es decir, aquí hay que jugar bastante más con estos controles para poder obtener un resultado pues aceptable. Entonces, bueno, vamos a verlos porque es interesante que los conozcamos, pero de primeras no es un método que yo utilizo mucho. Este de traer directamente fotografías a HDR Pro y ahí fusionarlas en un HDR. Pero bueno, vamos a verlo. Entonces, primero, tenemos aquí la opción de quitar fantasmas. Pues ya lo conocemos. Si hay algún objeto que se mueve, etcétera, pues así conseguimos que esté definido, enfocado o lo que sea. Después, aquí en ajustes preestablecidos tenemos bastantes opciones. Es decir, ajustes preestablecidos de cómo queremos que funda las fotografías. Pues por ejemplo, si queremos que sea un efecto anochecer urbano o plano, es decir, muy gris, muy plano. Después, monocromático. Bueno, hay un montón de opciones en general. No son las más aconsejables. Surrealista, bueno, quién sabe, a lo mejor alguna pues nos gusta, pero en general yo no utilizaría ninguno de estos. Directamente le daría por defecto y entonces después jugaría con estos ajustes. Primero iría a resplandor de borde, entonces pues en los bordes de la imagen. Si queremos que haya un resplandor en los bordes, pues fijaos, si le damos muy hacia arriba al radio, pues obtenemos ese resplandor. Si le damos más hacia abajo, en general esto, como nos pasemos un poquito, pues tenemos esos efectos HDR que tan de moda se pusieron al principio o que a veces hay gente que
que los prefiere, pero bueno, a mí en general no me gusta mucho, así que a esto le daría muy poquito. Después habría que jugar un poquito también con tono y detalle. Gamma, pues esto, tenemos estos controles en otros programas. Gamma es, podríamos decir así, es que tampoco voy a dar una definición, pero como el contraste o tono lavado que tiene la imagen en Photoshop, pues también tenemos estos controles en algunos programas de corrección de color y demás. Bueno, más o menos yo creo que viéndolo nos hacemos una idea. Vale, después la exposición, pues lo que el propio nombre indica. Si subimos o bajamos la exposición, ahí lo tenemos. Y detalle, pues lo mismo. Sería algo así parecido a claridad mezclado con enfoque, yo creo que este control de detalle. Bueno, después abajo tenemos, si no controlamos las curvas, pues los controles avanzados, que sería pues, subir las sombras, bajar las altas luces, después la intensidad y la saturación. Pero para obtener un resultado que sea bastante usable o sea ya directamente usable, encuentro que esta manera de combinar los HDR no es muy cómoda, así que yo en general no la uso. Si ya uso poco la técnica de HDR con varias tomas, pues esto menos todavía. Pero bueno, creo que es interesante que lo conozcamos. Así que bueno, le voy a dar a cancelar y yo creo que podemos dejar aquí la técnica HDR. Ahora lo que vamos a ver es combinación de múltiples exposiciones, es decir, cómo jugar dentro de Photoshop para no fundir varias imágenes en una, sino utilizar trozos de fotografías para combinar en una sola según queramos las zonas más iluminadas o las zonas más oscuras. Entonces, bueno, esto también tiene todo su flujo de trabajo a explicar, es complejo, tiene un montón de recovecos, pero bueno, que sepamos que existe esta técnica y vamos a ver las cuestiones básicas. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger esta exposición, la voy a retocar un poquito, pues simplemente voy a subir un poquito así. Y después esta exposición, la oscura, que para coger la ventana. Entonces voy a subir un poquito aquí, voy a darle intensidad, voy a bajar altas luces, subir un poquito más exposición. Vale, más o menos por ahí. Entonces ahora lo que puedo hacer es seleccionar las dos dentro de Lightroom, o esto lo puedo hacer dentro de Photoshop también si quiero, pero bueno, como siempre trabajo con Lightroom, pues me parece mucho más cómodo. Entonces ahora podemos dar botón derecho, vamos a editar en y abrimos como capas en Photoshop. Aquí tenemos abrir como capas en Photoshop. Hacemos clic, entonces se nos abre en Photoshop y vamos a ver por qué este flujo de trabajo es diferente. Es decir, aquí no estamos fundiendo todas las imágenes en una sola, sino que tenemos una imagen más oscura y una imagen más clara. Bueno, habría que retocarlas mejor una y otra para que tengan la misma temperatura de color, etcétera. Pero bueno, así nos hacemos una idea. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es crear máscaras en las capas para quedarnos solo con las partes que queremos. Por ejemplo, la parte de arriba, pues la ventana podríamos decir que está muy quemada. Entonces esa parte no la quiero. Así que simplemente en esa capa crearé una máscara y después con el pincel vamos a pintar en negro. Es decir, cogemos los colores por defecto, negro, cambiamos colores por defecto, la D. Y entonces ahora con un pincel así no muy exagerado vamos pintando. ¡Oh! ¿Qué ocurre? Que estoy pintando en el marco y el marco no lo quiero. Entonces voy a darle deshacer. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Pero no pasa nada porque hay más técnicas. Hay más técnicas. A ver, estoy contando ahora un poquito en qué consiste lo de combinación de fotogramas. Bueno, en este caso esto no valdría. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo de manera mucho mejor. Vamos a coger el lazo. Entonces vamos a ir pintando con el lazo poligonal. Lo tenemos aquí a la izquierda. Lazo poligonal. Entonces vamos a pintar una selección con el lazo solo para coger la ventana. Así, así y así. Y ahora podemos pintar con el pincel B, ya tenemos la selección hecha, pintamos dentro de la selección. Hay muchas más maneras de hacer esto, pero bueno, esta nos vale. Y ahora podríamos hacer lo mismo, pero con el resto de ventanas. Entonces, así lo que estamos haciendo es combinar diferentes exposiciones en una sola. Ah, fijaos, está movida la exposición. No pasa nada. Esto podremos arreglarlo, seleccionamos las dos capas y vamos a edición, alinear capas automáticamente. Entonces aquí nos deja diferentes opciones, pero vamos a decir automática, damos a OK y entonces ahora ya se han alineado. Tic, 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 tic. Entonces podemos jugar como os decía. Este proceso a mí me parece también muy trabajoso, pero no quiere decir que no sea útil y que no lo vayamos a utilizar en ninguna ocasión. De hecho, creo que hay muchas ocasiones en las que podríamos utilizarlo. Pero es más trabajoso porque tenemos que seleccionar algunas zonas de la imagen para después coger solo esa parte de la imagen en una de las capas que hemos traído y después jugar con más capas, traer más capas, más capas, más capas. Y entonces vamos mostrando solo algunas partes de determinadas capas. Entonces así combinamos múltiples exposiciones. Ahora, hay otras maneras de crear selecciones, por ejemplo, utilizando máscaras de luminosidad. Es decir, en vez de hacerlo manualmente, nosotros podríamos jugar, por ejemplo, vamos a hacerlo. Aunque esto, hay un capítulo entero de máscaras de luminosidad, muy completo en el curso, episodio 41, así que es mejor que lo veas allí. Pero bueno, simplemente si seleccionamos esta capa y vamos a canales, fijaos que aquí tenemos los canales RGB, rojo, verde y azul. Nosotros podemos jugar con la luminosidad de esa capa para hacer una selección. Fijaos, si yo hago clic presionando control sobre el thumbnail de RGB, se me selecciona la imagen, pero
solo por luminosidad, se ha seleccionado todo lo que es más luminoso de 50% gris. Si yo ahora aprieto Alt, Control, Shift, fijaos que la mano sobre la miniatura se convierte en una X, mano con X. Entonces si hago clic, estoy seleccionando solo lo que es más luminoso que 75% de luminosidad, porque es la selección de intersección. Bueno, esto lo explico en el otro tutorial, mucho más en detalle, pero que sepamos que de esta manera también podemos hacer selecciones, porque a lo mejor ahora con esto nos vale, con esta misma selección, y ahora creamos una máscara de recorte. Entonces fijaos, hemos hecho una selección de la imagen solo por luminosidad, entonces también es una opción para crear múltiples exposiciones seleccionando partes de la imagen según luminosidad, pero bueno, como ya os digo, esto en el episodio de máscaras de luminosidad lo explico mucho más en detalle. Así que bueno, un poco por recapitular, ¿qué es lo que hemos visto en este episodio? Primero, ¿qué es HDR? ¿En qué consiste una imagen HDR? Después, maneras de crear HDR, pues con una sola imagen, por ejemplo esta. Después, con 5 imágenes dentro de Lightroom, utilizando la opción de combinar fotogramas en HDR. Y después dentro de Photoshop con HDR Pro. Diferentes maneras, diferentes opciones para que después elijamos cada uno la nuestra. Yo en general utilizo la opción de una sola imagen, que hago la toma pensando ya en la edición para crear un efecto HDR con esa sola toma, jugando con las sombras, con las altas luces y después reduciendo un poquito de ruido. Así que ya está. Episodio 39, HDR se terminó.